Hola, bien he sabido que hace un pequeño tiempo nació un alguien que poco a poco traería mejoras a la sociedad. Ese alguien soy yo y mi padre Gun decidió llamarme psicología. Pero no nací siendo la que mejoraría la sociedad. Como todos, tengo mi historia que me fue formando, haciendo lo que soy hoy en día, y para poder entenderme un poco más, les contaré un poquito de mí. Desde los principios de mi existencia me cuestionaba muchas cosas. El origen de las cosas era mi fascinación. Lo bueno que no tuve que pasar por todos estos pensamientos yo sola, pero poco a poco iré contando algunas anécdotas que les ayudará un poco más a saber cómo llegué hasta aquí y cómo me presentaba ante el mundo. Hace tiempo, refiriéndome a mis primeros pasares por la vida, paseando por el liceo, me encontré un grupo de personas bastante simpáticos y un tanto misteriosos. Se veía que la mayoría eran bastante grandes, lo pude notar por sus barbas grisáceas. Llena de curiosidad, me acerqué a su pequeño grupo donde me dieron enseguida la bienvenida. Inmediatamente pude notar que tenían diferentes ideas sobre lo que deberíamos ser. Uno de sus pensamientos parecía un poco de magia, tengo que admitir, como si ya conociéramos lo que existe y solo tuviéramos que despertar de poco a poco. El otro pensamiento parece un poco más aburrido y real. Parece que poco a poco tenemos que ir conociendo lo que es nuestra realidad. Pero realmente me confundieron mucho y decidí acercarme a uno de los ancianos que pertenecían al grupo, pero que estaba un poco alejado. Sentado al borde de una banqueta, se veía muy feliz admirando una estatua. Me acerqué a él y le pregunté por qué verla tanto. Él me contestó: es la estatua de bronce más estética y bella que he visto en toda mi vida. El escultor debió haber sido muy meticuloso al realizarla y tuvo que tener un gran ingenio para saber en qué lugar exacto ponerla. Eso me impresionó demasiado. El señor imaginó la personalidad del escultor a partir de su estatua. No estamos seguros si fue mera casualidad, pero él decidió pensar que así fue. Una tarde aquel anciano que rápidamente se convirtió en mi amigo de la nada me preguntó: ¿qué has aprendido el día de hoy? Le respondí: ¿cómo es que un señor con tantos años ya vividos querría saber sobre lo poco que ya sabía yo? Su razón fue que nunca dejaremos de aprender aun si vivimos 1000 años. También dijo algo gracioso que a pesar de ello tenía mucha razón. Yo solo sé que no sé nada. Muy buena onda todos ellos, pero me explotaba la cabeza de toda la información. Era suficiente por hoy y decidí regresar. Mi intención era regresar tranquila, pero estaba muy lejos de la realidad. Al lado del camino me encontré unas bellas y coloridas flores. Su olor causó curiosidad en mí y las respiré muy de cerca, lo cual me provocó estornudar, y al hacerlo cerré los ojos. Pensé, ¿por qué había sucedido? No quería cerrarlos. No fue la voluntad mía. ¿Cómo correr o caminar acaso? ¿No somos dueños de todas nuestras acciones? Esos ancianos sí que me dejaron en qué pensar. El tiempo fue pasando y yo fui cambiando con ello. Recuerdo una época de rebeldía. Si me hubieran visto, no me reconocerían. Todo fue culpa de Joseph, que me empezó a meter ideas de cómo debería ser y cómo me debería percibir el mundo. Lo admito, me dejé llevar. Y todo el discurso de que las personas tienen ciertos caracteres predeterminados como si fuera una configuración de algún teléfono, fue mi carta de presentación por mucho tiempo. Me decía que haríamos dinero. Me gustó la idea en ese momento, pero después la dejé, ya que no ayudaría a nadie aprovechándome de ellos. Pero si hay algo que recalcar en esta historia, es mi tiempo más oscuro. Las personas querían ocultar una parte importante de mí, más bien querían ocultarme por completo. Fue una época muy triste. Era como si no existiera, me sustituían por otros ideales. Pero mi buen amigo Agustín me rescató. Me trajo de nuevo al ojo de los demás y poco a poco tuve más importancia entre todos, al menos de los que me querían cerca. Aún recuerdo un tal Comte que quería minimizarme y quitar mis raíces, que no pertenecía porque me faltaban atributos. Lo bueno que no tuvo tanta relevancia a sus acusaciones y con ayuda de unos queridos amigos, Herbat y Bennett, que salieron a mi defensa, hubo pruebas de sobra para afirmar que sí, efectivamente, mi lugar era al lado del saber. En una ocasión jugando, me percaté que me daban cosquillas al pasar algodón por mis pies, pero no tenía la misma sensación al pasar madera o que al ayudar a cargar la bolsa de una viejecita me pesó, pero no tanto como cuando ayudaba a cargar rocas a mi padre. Durante una época había una frase que repetían mucho, pero que realmente nadie lograba entender y a mí me tenía muy confundida.
Para este punto de mi existencia ya tenía muchos fundamentos en mí que la gente veía y entendía. Entonces esa frase que rondaba de boca en boca cobró sentido. Todo lo que podía hacer tendría un porqué y para qué, aunque sigo creyendo que mucha gente no llega a entender esta etapa mía por completo. Platicando con una amiga, me comentó de un método con el cual nosotros podemos describir alguna experiencia en cuanto a lo sensorial o con respecto a la imaginación. Mi amiga se llamaba Ciencia y me dijo: creo que tú deberías venir conmigo para responder a tu pregunta. Yo no soy una sola, soy un conjunto de muchas otras que como tú forman parte de mí. Y quiero llevarte con alguien que te encamine. ¿Saben con quién me llevó? Con Wundt. Había tantas cosas que aprender con su método de introspección y por si fuera poco, tenía un laboratorio. Yo, a veces tan multifacética, a lo largo de la historia, encontré con Wundt un nuevo comienzo, y por eso, y por el cariño que lo tengo, lo considero mi padre.